Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo al texto fundamental de Murray Rothbard. Esta vez Rothbard nos viene contando sobre las ideas y la opinión que Rothbard tiene, la visión que de estas ideas tiene, las ideas de Juan Bautista Say, o Jean-Baptiste Say, fundamental pensador de, digamos, el periodo o la visión clásica de la economía política. Como recordarán, en sesiones anteriores, ya Rothbard nos venía hablando de este pensador fundamental para el paradigma clásico, en este desvío que Rothbard califica pues, de prácticamente un siglo, desvío para Rothbard de esa tradición que venía y ese desarrollo que venía dándose en la historia del pensamiento económico desde la escolástica tardía, los salmantinos, ¿no? Los fisiócratas, Cantillon, Turgot, en este llamado desvío por prácticamente un siglo, con digamos, la aparición de la riqueza de las naciones, Adam Smith, el desvío clásico del paradigma, y luego, digamos que retomará cauce con la revolución marginalista de finales del siglo XIX, en opinión pues de Rothbard, como hemos dicho. Entonces Rothbard ya en sesión anterior pues nos venía hablando de Say. Él la llama este capítulo la tradición francesa vestida de smithiana. Ya nos comentaba particularmente de Say, pues que Say pues se declaraba smithiano, pero para Rothbard pues Say era más seguidor o, digamos, continuó desarrollando la línea que ya traía Cantillon. Y, digamos, Rothbard destaca a Say pues como un pensador importante, reconocido, aunque se declarara pues smithiano, pues un verdadero economista político. Y más bien lo llama en ocasiones preaustríaco, con algunas pues de sus aportes, de sus ideas. Entonces, bueno, en esta historia del pensamiento económico, continuamos en esta sesión, pues finalizamos con Say. Ya Rothbard nos ha hablado, nos ambientó un poco en esa conquista smithiana de lo que él llama la conquista smithiana de Francia. Ya nos habló un poco de eso, nos habló pues de la extensión que tuvo el Tratado de Say, hasta dónde llegó, digamos, a qué latitudes que llega el Tratado de Say y sus ideas. Lo llama preaustríaco, cuando aplica pues la praxeología, y luego nos habló de las ideas que sobre el emprendedor tenía Say, calificándolo pues también como que continúa esa línea que en estos temas de emprendimiento traía Cantillon. Y pasa ahora a Rothbard, pues, y con esto terminamos lo que vamos a dedicar a 6 de las ideas que sobre él tiene Rothbard, o las opiniones que sobre él tiene Rothbard. Vamos a terminarlo con la ley de los mercados de Say, famosísima y fundamental pues para el paradigma clásico. Muy bien. Sobre la ley de los mercados de Say, comienza Rothbard pues diciéndonos que este pensador, Jean-Baptiste Say, ha sido
casi totalmente ignorado. Nos recuerda esto, pues, Rothbard, pues, cuando compara a Say con Smith. Smith, por supuesto, el llamado padre de la economía, ha sido muchísimo más famoso. Say ha sido prácticamente ignorado por los economistas ortodoxos y por esos historiadores del pensamiento económico. De una manera, Rothbard, pues, ayuda o colabora en el rescate de estas ideas de Say. Sin embargo, dice Rothbard, pues, que aunque ha sido olvidado por el historia del pensamiento económico en, bueno, la gran mayoría de sus aportes, no le ocurrió eso a la faceta de Say conocida como la ley de los mercados. De hecho, esta ley de los mercados se considera fundamental en el paradigma clásico. Dice Rothbard que fue el único punto de su doctrina que esos activos y agresivos ricardianos británicos sacaron de Say. Digamos que, en opinión de Rothbard, cuando llega Ricardo, que continúa esas ideas que para Rothbard son erróneas, pues Smith prácticamente se dejó de lado a Say. Pero rescata, pues, que prácticamente el único punto que de Say, pues los ricardianos, perdón, de Say continúan o desarrollan es este de la ley de los mercados. James Mill, comenta Rothbard, a quien llama el Lenin del movimiento ricardiano. Imagínense ustedes, pues, para comparar, pues, con el Lenin de esa revolución rusa, James Mill se apropia de la ley de los mercados en su obra llamada Commerce Defended de 1808. Y luego Ricardo la adoptó de este descubridor y mentor. Entonces, fíjense qué interesante, porque ya Rothbard dice, bueno, Mill, que es otro, digamos, clásico conocido, y por supuesto no tanto como Ricardo. James Mill, que fue, pues, mentor de Ricardo, bueno, se apropia, pues, de esta ley de los mercados de C, y luego la continúa, pues, David Ricardo. Aquí nos está presentando de alguna manera Rothbard la manera como llega la ley de C a ser propiedad, entre comillas, pues, de Ricardo. La ley de C es sencilla y casi autoevidente, dice Rothbard. Ha desatado una serie de tormentas solo debido a esas evidentes implicaciones y las consecuencias políticas que tiene. La ley de C es una respuesta rígida y adecuada, continúa Rothbard, a los diversos ignorantes económicos, así como a los buscadores de renta, que en toda recesión o crisis empiezan a quejarse del terrible problema del exceso de producción, o en el lenguaje común de los tiempos de Say, una saturación general de bienes en el mercado. Digamos que lo que uno conoce por allí, pues, como la forma, digamos, coloquial de mencionar la ley de Say, es que, bueno, toda oferta, pues, hallará su demanda. Ya comentábamos en la sesión pasada que uno piensa, pues, de los clásicos como se llaman también los supply-sided economics, ¿no? Son de la economía, del lado de la oferta. Entonces uno recuerda, pues, típicamente las propuestas de Laffer sobre, bueno, reduce los impuestos, por ejemplo, y eso activará, pues, el aparato económico, el aparato productivo por el lado de la oferta. Típica propuesta, pues, del lado de la oferta, la reducción de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues a los clásicos se les conoce como esos economistas del lado de la oferta, y es básicamente a razón, pues, de la ley de Say de los mercados, que básicamente se enuncia así, pues, hay que estimular la oferta, y esa oferta aparecerá, pues, a la que aparezca la demanda. Cuando uno habla de los keynesianos, digamos que uno puede decir que Keynes interpreta la ley de Say al revés. Y lo que dice es, bueno, mira, más bien estimula la demanda. Eso básicamente ese comentario es básicamente para ubicarnos, pues, en los paradigmas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que
Dice Rothbard que es una respuesta rígida y adecuada a esos comentarios, pues que cuando hay crisis económica, empiezan a quejarse del exceso de producción o de la saturación general de los bienes en el mercado, ¿no? Como exceso. Exceso de producción significa, dice Rothbard, producción por encima del consumo. Es decir, la producción es demasiado grande comparada con el consumo y por tanto los productos no pueden venderse en el mercado. Entonces, la crítica, pues típicamente, pues dice Rothbard, de estos economistas, a quienes llama ignorantes, o de los ignorantes que llaman económicos, es que, bueno, como hay crisis, hay recesión, entonces hay un exceso de producción, pues que no se vende, ¿no? Porque, bueno, no se consume, pues entonces queda pues como excedente. No se logra vender por la crisis. Si la producción es demasiado grande, comenta Rothbard, esa es típicamente la crítica, pues, o los comentarios que hacen estos economistas, que él llama ignorantes. Si la producción es demasiado grande en relación con ese consumo, entonces es evidentemente un problema de lo que se llama ahora una falla del mercado. Y normalmente, pues, cuando hay falla del mercado, entonces se apela, pues, a la intervención gubernamental para corregir la falla. El punto está en cómo se define la falla, cómo tú interpretas que algo, o por qué tú interpretas que algo es una falla del mercado. Entonces, esa falla, pues, se compensa con la intervención del gobierno. Entonces, bueno, hay mucha producción, ¿verdad? Con respecto al consumo, hay ese excedente y eso es una falla del mercado. La intervención tendría que tener una o ambas de las siguientes formas. Entonces, ¿cómo se intervendría? ¿Cómo se apela, pues, a la intervención del gobierno en el mercado? Bueno, tendría que ser de esta manera, de una de estas formas, o de ambas. Uno, reducir la producción o estimular artificialmente el consumo. Estimular artificialmente el consumo estaríamos del lado de la demanda, es decir, sería un demand side economics, ¿no? Que es como acabamos de decir, la visión, pues, más keynesiana de estímulo de la demanda. Entonces hay que estimular, el gobierno tiene que intervenir estimulando artificialmente el consumo, por ejemplo, causando inflación, ¿no? Aumentando el gasto público, por ejemplo. Entonces, la intervención tendría que tener una o ambas de esas formas. O, si es por el lado de la oferta, pues reducir la producción. El New Deal estadounidense lo pone que Rothbard como ejemplo de los 30, esos años 30 del siglo XX, hizo ambas cosas. Hizo ambas cosas, pero redujo la producción, también estimuló artificialmente el consumo. Recordemos que estábamos en la llamada Gran Depresión de los años 30. El New Deal llega como, digamos, paquete de medidas que pretendía, pues, sacar a la economía de esa Gran Depresión, pero en opinión de Rothbard no tuvo éxito alguno en aliviar el supuesto problema que tenía. La producción, dice Rothbard, puede reducirse, como en el caso del New Deal, con el gobierno organizando cárteles obligatorios de empresas para forzar un recorte de producción. O sea, como ocurre, pues, en algunos mercados, algunas empresas, pues, se ponen de acuerdo y reducen la producción. Entonces el gobierno, pues, en el caso de New Deal, pues, organiza cárteles para obligar a las empresas a recortar la producción. Ese es por el lado, digamos, de la oferta, para reducir la oferta. Por el lado de la demanda, ¿no? Para estimular el consumo, desde hace mucho tiempo, comenta Rothbard, estimular la demanda es particularmente el programa favorecido por los intervencionistas. Y además es mucho más sencillo. Digamos, en los pies digamos, del gobierno es mucho más sencillo. Estimular la demanda del consumidor es la otra manera, entre comillas, de resolver el problema. Generalmente se hace por el gobierno, lo que acabamos de decir, pues, generando inflación, el gobierno y su Banco Central inflan la oferta monetaria
O, por ejemplo, el gobierno incurriendo en grandes déficits, es decir, aumenta el gasto público con respecto a sus ingresos, haciendo pasar su gasto como consumo subrogado o ambas cosas a la vez. ¿Okay? Por ejemplo, aumenta el gasto público y por ahí estimula, entre comillas, la economía, o el Banco Central infla la moneda. Los déficits públicos, comenta Rothbard, parecieran entonces ideales para los sobreproductores o infraconsumistas. ¿Ok? Como hay un exceso de producción o hay un, digamos, déficit de consumo, entonces, bueno, el déficit público se justifica en ello. Los déficits públicos estimulan, entre comillas, la economía, pues, en esta opinión, ¿no? Si el problema es demasiada producción, dice Rothbard, o demasiado poco gasto de consumo, o es ambos, entonces la solución es estimular un montón de consumo improductivo. Entonces se pregunta Rothbard, ¿quién mejor para eso que el gobierno? Que por su propia naturaleza es improductivo e incluso contraproductivo. Entonces, efectivamente, pues, en los pies del gobierno es pues típica esta forma de intentar resolver el problema. Pero como dice Rothbard, pues, en opinión de Rothbard, pues no se resuelve. Say reaccionó con horror a este análisis y a la receta. Decía, y aquí viene pues ya, viene presentándose la ley de los mercados. En primer lugar, decía Say, ¿no? En primer lugar, los deseos de un hombre son ilimitados. Y continuarán siéndolo hasta que alcancemos una verdadera sobreabundancia general. Un mundo caracterizado porque los precios de todos los bienes y servicios caen a cero. Es decir, si hay sobreabundancia general, pues el precio tenderá a caer, ¿no? Entonces, bienes y servicios pues caerán prácticamente a cero. Entonces, dice 6. Primero, los deseos del hombre son ilimitados. Como dicen por ahí, pues necesidades infinitas para recursos que son escasos. Pero en ese punto no habría problema de encontrar demanda de consumo. O de hecho, ningún problema económico en absoluto. O sea, si hay digamos, sobreabundancia general, ¿verdad? De todas las cosas, por ejemplo, y los precios tienden a caer a cero, dice 6, que en ese punto no hay problema de encontrar demanda, porque, digamos, con precio cero, ceteris paribus, como decían los economistas, como dirían los economistas, con precio cero, pues, la demanda aparecería muy fácilmente. No habría necesidad de producir, trabajar o preocuparse, dice 6, por acumular capital, y estaremos todos en el jardín del Edén. Es decir, no hay necesidad de producir, trabajar o preocuparse, porque como todo sobreabunda, es decir, los recursos son infinitos, no son finitos, no son limitados, no son escasos, entonces, pues, ¿qué preocupación hay por gestionar un recurso que es infinito? O recursos que son infinitos. Estaríamos todos en el jardín del Edén, comenta 6. 6 postula entonces una situación en la que todos los costos de producción se reducirían finalmente a cero. Entonces cita Rothbard, en cuyo caso es evidente que ya no puede haber renta para la tierra, interés para el capital o salarios para el trabajo y consecuentemente ningún ingreso más para las clases productivas, ¿no? Entonces, si todos los costos de producción caen a cero, ¿verdad? Porque todo es sobreabundante. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción? Bueno, la renta del capital, el interés pues, para el capital, la renta para la tierra y los salarios para el trabajador, ¿no? Teniendo una función de producción clásica, ¿verdad? De capital, tierra y trabajo como factores de producción. Entonces, bueno, esas rentas serían cero. Bueno, porque los precios tenderían a cero. Por supuesto, no hay ingresos para las clases más productivas. Entonces, ¿qué ocurriría entonces?
bueno, no existirían más estas clases, ¿verdad? Estas clases productivas no existirían más, porque pues no hay renta. Todo objeto de deseo humano tendría el mismo predicamento que el aire o el agua, que se consumen sin necesidad de ser producidos o comprados. Entonces, digamos, todas mis necesidades, que son cubiertas por una serie de bienes y servicios, digamos que estos bienes y servicios se consumirían sin necesidad de ser producidos o comprados, pues hay sobreabundancia de todo ello. De igual manera, como todos son lo suficientemente ricos para proveerse de aire, dice Rothbard, pues entonces también somos ricos suficientemente para proveerse de cualquier otro producto imaginable. Eso sería el culmen de la riqueza. La economía política ya no sería una ciencia, claro, porque ¿qué sentido tiene algo llamado ciencia que estudia cómo la sociedad administra recursos escasos? No tendría sentido. Ya no sería una ciencia, digamos, la economía política. No habría, si no hay recursos escasos, si tú liberas esa restricción y los recursos más bien son infinitos, entonces desaparece inmediatamente algo que sea un estudio sobre esa administración eficiente de esos recursos. Entonces ya no sería una ciencia, no tendríamos ocasión de aprender el modo de adquirir riqueza, pues estaría lista en nuestras manos de forma sencilla. Como, salvo en el jardín del Edén, y ahora viene, digamos, el choque con la realidad, ese caso hipotético de recursos infinitos, pues no existe. Entonces, como la producción siempre es menor que los deseos humanos, necesidades, ¿verdad? Y deseos infinitos para recursos que son escasos, eso significa que no hay necesidad de preocuparse acerca de ninguna falta de consumo. El problema que limita la riqueza y los niveles de vida es una deficiencia en la producción. El problema que limita la riqueza y los niveles de vida es una deficiencia en la producción. Recuerden que la ley de los mercados de seis es la ley del lado de la oferta. Entonces, digamos que como la producción siempre es menor, el problema entonces, lo que nos está limitando a nosotros para ser ricos, pues, o tener bienestar o nivel de vida que deseamos, es esa deficiencia en la producción, ¿no? Entonces, en opinión de ASEI, no hay que preocuparse por falta de consumo, porque el consumo no son riqueza, es más bien, o el bienestar, es bien preocuparse por la producción. Por eso es que se le dice a la ley de ASEI, bueno, la ley, pero no está en la oferta, porque preocuparse es por la producción, estimular la producción, porque el consumo va a aparecer, o la demanda va a aparecer. En el mercado, señala 6, los productos de intercambio son productos por dinero y usan ese dinero para comprar productos de otros. En el fondo hay un intercambio pues, de productos. Esa es la ciencia de la economía de mercado, ¿no? O intercambio. Por tanto, la oferta de un bien constituye en el fondo la demanda de otros bienes. En el fondo tú estás usando dinero como un, digamos, para facilitar el intercambio, pero en el fondo tú estás intercambiando son bienes y servicios. Entonces la oferta de un bien constituye demanda de otros bienes. ¿Sí? La demanda de consumo de Rothbard es simplemente la encarnación de los productos cuyos propietarios
pretenden comprar productos en cuestión. Es decir, hay unas personas que son los productos, o sea, le ofrecen esos productos y con esos productos pretenden comprar otros. Entonces la demanda o el consumo, pues no, la demanda de bienes y servicios es, en opinión de SEI, la oferta de otros bienes y servicios. Yo soy un propietario de un bien o servicio y voy al mercado porque necesito otro bien y servicio y voy a intercambiarlo. Entonces la oferta de mi bien es en el fondo la demanda perdón, de otros bienes o servicios. Entonces dice Rothbard, hablando sobre SEI, que es mucho mejor tener una demanda que se deriva de la oferta de otros productos, como pasa en el libre mercado, que un gobierno estimulando la demanda de consumo sin ninguna producción correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que típicamente pasa? Tú inflas la moneda, por ejemplo, o el gobierno aumenta el gasto público procurando estimular la economía. Pero dice Rothbard, pues, y así opina SEI, que ese estímulo es, digamos, un estímulo improductivo, no tiene producción que le corresponda, ¿no? Y entonces dice Rothbard que eso es mucho peor, hacer eso, que, por ejemplo, tener una demanda que se derive de la oferta de otros productos. Entonces, por eso es que los clásicos dirían, basado en la ley de los mercados de SEI, hay que estimular la oferta, porque al estimular la oferta, pues, se genera una demanda que es, digamos, como productiva, demanda de otros bienes y servicios. Que el gobierno estimule el consumo por sí mismo, y cita aquí Rothbard, cita a SEI, no es ningún beneficio para el comercio, pues la dificultad reside en el suministrar los medios, no en estimular el deseo de consumir. O sea, el problema no es estimular el deseo de consumir, dice SEI. Todos siempre tenemos deseo infinito y queremos consumir, satisfacer todas las necesidades más una, ¿no? Ahí no está el problema, dice SEI. El problema está en suministrar esos medios. Y hemos visto que solo la producción proporciona los medios. Entonces, de alguna manera es como que, bueno, el acceso a la riqueza está en que tú produzcas algo que intercambies en el mercado. Entonces, lo que proporciona los medios es la producción, ¿no? La producción. Esa es más o menos la idea que quiere transmitir aquí SEI con la ley de los mercados. Muy bien. Dicho de otra manera, si usted quiere demandar, tiene que producir primero. Al revés, es improductivo. Bueno, yo estimulo la demanda y ahí aparece la producción. Es improductivo, diría pues SEI y Rothbard. Sino más bien, digamos que para poder salir a demandar al mercado, yo primero tengo que demandar, pero tengo que producir algo. Tengo que producir algo con lo que yo pueda intercambiar en el mercado. Por supuesto, a través del dinero, que es el medio pues para facilitar el intercambio. Como la verdadera demanda, continúa que lo va diciendo, solo viene de la oferta de productos y como el gobierno no es productivo, de esto se deduce que el gasto público no puede aumentar realmente la demanda. Como el gobierno no es productivo, entonces el aumento del gasto público no crea mágicamente la demanda, no aumenta mágicamente la demanda, sino que una demanda que llama Rothbard verdadera solo viene de ofrecer productos. Entonces vuelve a citar Rothbard. Un valor, una vez creado, no aumenta por verse apropiado y gastado por el gobierno en lugar de por un individuo. No aumenta por verse apropiado y gastado por el gobierno en lugar de un individuo. El hombre que vive de las producciones de otra gente no origina ninguna demanda de esa producción. Simplemente se pone en el lugar del productor para gran daño de la producción. Entonces aquí lo que está diciendo SEI, o lo que quiere decir, es, bueno, ¿qué hace el gobierno? Está como que tomando, ¿verdad? Expropiando producción de otro y no lo ha producido. Entonces,
está viviendo de producciones de otra gente, no origina ninguna demanda de esa producción y es más bien daño. Pero si no pueden haber una sobreproducción general fuera del jardín del Edén, o sea, si en la realidad no puede haber una sobreproducción general, ¿por qué los empresarios y observadores se quejan tan a menudo acerca de un exceso general? O sea, ¿por qué esa queja tan frecuente de un exceso de producción general, como buscando excusa o buscando argumentos para poder justificar un aumento o un estímulo en la demanda vía el gasto público o vía la inflación? Porque siempre hay esa queja, ¿verdad? Para justificar aquello. Sí, no puede haber sobreproducción. Entonces, en cierto sentido, dice Rothbard aquí, un exceso de uno o más productos simplemente significa que se ha producido demasiado poco de otros productos, por lo que podrían intercambiarse. Entonces, esta visión es interesante porque verá que es paradigmática, ¿no? Fíjense, un exceso de uno o más productos significa simplemente que se ha producido poco de otros, por lo que se podría intercambiar. Entonces, claro, si yo salgo, digamos, a ofrecer un producto que ha sido, digamos, que en ese momento está en exceso, bueno, los precios van a tender a caer para poder, digamos, venderlo. Es decir, yo voy a poder intercambiar por menos bienes, menos cantidades de otros bienes y servicios, esa cantidad de productos. ¿Cómo sabemos que una oferta incrementada de cualquier producto rebaja su precio? Lo que acabamos de decir. Una oferta incrementada rebaja su precio, entonces recuerden que si quitamos la moneda del medio, en el fondo, ¿cómo son los precios? Son precios relativos entre bienes y servicios. Son tantos pares de zapatos por tantas camisas. ¿Qué significa si hay un exceso de producción de pares de zapatos? Que voy a tener que intercambiar más pares de zapatos por las mismas camisas. Eso le tumba, eso es que el precio del zapato es menor. Entonces, como sabemos que una oferta incrementada de cualquier producto rebaja su precio, entonces cualquier exceso no vendido de uno o más bienes de este precio debe caer. Más bienes, perdón, cualquier exceso no vendido de uno o más bienes, el precio de ellos debe caer. Y eso estimula la demanda de forma que se compre la cantidad total. Entonces, claro, esto es un estímulo de demanda para Rothbard y para Say, sano, que estimula la demanda vía pues, el aumento del gasto público o la inflación. Es decir, si yo en un momento me equivoco y produzco en exceso, los precios tienden a caer y eso es un estímulo sano de la demanda. Se compra pues la cantidad en esto, ¿verdad? Ya total del bien y servicio. Producción. O es falta de demanda. El cleaning de estos mercados, ¿no? Hasta que se haga el cleaning. Entonces, como tal, comenta aquí Rothbard, no puede haber ni un exceso de producción ni una falta de demanda, porque el libre mercado, cuando se deja actuar libremente, corrige todos esos excesos o insuficiencias. ¿Cómo? Con el clearing de los precios. Ahora, si interviene el gobierno y controla los precios, ese clearing pues se complica, ¿no? En cambio, tú dejas que el libre mercado actúe, que en el fondo es libres intercambios, y entonces los precios se irán moviendo, subirán o bajarán según esos excesos o digamos, o escasez, hasta que se vayan, digamos, concretando los intercambios, ¿no? Lo que se llama el clearing de los mercados. Esa es la ley de Say. Entonces, aunque Say no lo exponía siempre en términos concretos, lo mostraba con suficiente claridad, particularmente en sus cartas a Malthus,
en su polémica con el reverendo Thomas Malthus sobre la ley de Say. En esas cartas Malthus, pues ponía con claridad, dice Rothbard, quienes se quejan de ese exceso de producción o falta de consumo raramente hablan en términos de precio, aunque estos conceptos no tengan prácticamente sentido si el sistema de precios no se tiene siempre en cuenta. Es decir, el concepto de exceso de producción o el concepto de falta de consumo, en opinión de Rothbard, prácticamente no tiene sentido si no se toma en cuenta el sistema de precios, ¿no? Claro, porque a través del sistema de precios libres, un sistema libre de precios, pues estos excesos o estas faltas de consumo se van resolviendo, ¿no? Entonces, claro, quienes se quejen de exceso de producción, entonces apelan a la intervención o justifican la intervención del gobierno, no están hablando en términos de precio, realmente hablan en términos de precio. Entonces, dice Rothbard que la pregunta debe ser siempre, ¿producción o ventas a qué precio? Bueno, si el precio lo controlamos, entonces posiblemente ese clearing no se hace, ¿verdad? Porque ya está intervenido pues el precio por un control, y entonces la señal poderosa que pueden dar los precios cuando son libres se pierde, no la dan. Entonces, si por ejemplo el precio subiera, lo que te está diciendo es, bueno, hay una señal que te está diciendo, hay una demanda en exceso sobre este bien, y eso va a hacer que un productor entonces produzca ese bien para satisfacer ese exceso de demanda. Si los precios van cayendo, la señal que te está diciendo es, bueno, hay una sobreabundancia y entonces no produzco tanto de esto, ¿no? Son señales que los precios dan, pero los precios lo dan esa señal porque son libres. Al quitarle la libertad a los precios, porque los controlas, por ejemplo, pierden ellos la capacidad de dar esas señales, como semáforos, ¿no? Que es la analogía típica que se hace cuando se habla de precios libres y las señales que dan. Entonces, se pierde esa señal y entonces pues no se hace el clearing de los mercados y por supuesto no se resuelven los problemas de escasez que haya, etc. Entonces, Rothbard dice, la pregunta debería ser más bien producción o ventas a qué precio o demanda o consumo a qué precio, porque dependiendo del precio, entonces puede ser que aparezca la demanda, ¿no? Y se agote el bien que está en exceso, o el exceso de producción del bien. Entonces depende del precio. Nunca hay, dice Rothbard, un verdadero exceso no vendido o un empacho en la economía, ¿verdad? Nunca hay un verdadero exceso no vendido, ya sea concreto o general en toda la economía, si los precios son libres para caer, para hacer el clearing del mercado y eliminar ese exceso, es lo que acabamos de decir. Si los precios son libres, ¿verdad? Si se dejan actuar libremente, si no hay un control de los precios, siempre van a dar una señal de que un mercado específico está pues sobreabundante o hay más bien escasez, y entonces pues ellos se moverán, pues si hay digamos escasez, pues tendrán que subir los precios y hacer clearing del mercado, o se eliminará el exceso si más bien caen los precios y hacen clearing porque hay un exceso pues de oferta. En el fondo esto es un llamado a dejar que los precios se muevan libremente. Say escribió entonces en sus cartas a Malthus, cita Rothbard, si la cantidad enviada excede el mínimo grado, en el mínimo grado el deseo, es decir, lo que se demanda, basta para alterar considerablemente el precio. Es decir, esa cantidad en exceso va a mover los precios, ¿verdad? Si supera pues el deseo o la demanda. Esta idea, dice Rothbard, hoy la llamaríamos elasticidad. Elasticidad precio, digamos, es, bueno, mira, yo varío un porcentaje del precio, cuánto varía la demanda sobre ese bien o servicio.
el concepto típico de elasticidad precio, cuánto varía la demanda o la cantidad demandada según una variación de los precios. Entonces, esa idea, dice Rothbard, la llamaríamos elasticidad, y los resultantes grandes cambios en el precio, lo que para Say lleva a mucha gente a confundir un ligero exceso de oferta con una abundancia excesiva. Los resultantes grandes cambios en el precio, ¿no? La elasticidad como concepto que acabamos de decir, esa variación de los precios, cómo impacta la cantidad demandada. Para Say lleva a mucha gente a confundir un ligero exceso de oferta con una abundancia excesiva. Las implicaciones políticas de atender al sistema de precios son esenciales. Estas son, digamos, esta es parte importante de las reflexiones de este tema. Esas implicaciones políticas de atender al sistema de precios son esenciales. Para curar ese empacho, es decir, ese exceso de oferta, esa cantidad de bienes que no se venden, ¿no?, en la economía, o concretamente en un mercado, o en la economía como un todo, general, el remedio, dice Rothbard, no es que el gobierno gaste o cree dinero para entonces estimular la demanda artificialmente, sino que el remedio es que el gobierno no intervenga, es decir, que permita que los precios caigan para que entonces pueda liquidarse el mercado, ¿no? Pero recuerden que la economía, en el mainstream de la economía, se le tiene miedo, casi el mismo terror, a la deflación que a la inflación. Es decir, que la caída de los precios muchas veces se le tiene miedo y entonces se evita. ¿Por qué? Porque desestimula la producción, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí el tema está en que tienes que dejar que los precios actúen libremente. Por supuesto, no podemos hablar de inflación o de deflación si no estamos hablando de la economía como un todo, ¿no? Porque digamos que los precios relativos van cambiando y el alza de precios en un mercado específico no se puede decir que es inflación. O la caída de precios en un mercado específico no quiere decir que entonces haya deflación en la economía, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero el punto aquí es que la solución es dejar que el precio se mueva libremente. No la intervención gubernamental, pues, con inflación, por ejemplo. Entonces, sus cartas a Malthus, aquí Rothbard, se ofrece el siguiente ejemplo. Se producen e intercambian 100 sacos de trigo por 100 piezas de tela. Recuerden que los precios aquí son relativos entre bienes, ¿no? O más bien, cada uno se intercambia por dinero y luego por el otro producto. Es decir, el que te interesa en comprar, el productor de trigo, que te interesa en comprar tela, vende su trigo a cambio de dinero y después va a comprar la tela. Y al revés, el productor de tela que te interesa en comprar trigo, vende su tela por dinero y después va y cambia por trigo, va y compra el trigo. Pero bueno, se produce intercambio de 100 sacos de trigo por 100 piezas, de tela. Supongamos que entonces se dobla, fíjense que ahí, hasta ahí como va el ejemplo, la relación es 1 a 1. Es decir, hay un saco de trigo por una pieza de tela, pues si lo quieren ver así. Entonces el precio del trigo sería un saco de trigo, digamos, tiene como precio una pieza de tela, del revés, pues, ¿no? Una pieza de tela tiene como precio un saco de trigo. O si tú, imaginemos eso, que esta es una economía que solamente hay 2 bienes y no hay monedas, entonces no hay dinero, pues en el medio para facilitar el intercambio, tú pudieras decir, bueno, mira, ¿cuál es el precio de una pieza de tela? Ah, bueno, mira, un saco de trigo y viceversa, ¿no? Muy bien. Son precios relativos. ¿Ok? Ahora supongamos que se dobla la productividad y la producción de cada uno
y ahora se intercambian 200 sacos de trigo por 200 piezas de tela. ¿Cómo va a afectar este exceso de abundancia o de producción a cada uno de los productos o a ambos? Se pregunta aquí Rothbard. Fíjense que se ha duplicado la producción de cada uno. 200 sacos de trigo en la economía y 200 piezas de tela. También, fíjense que la proporción, la relación sigue siendo 1 a 1. Es decir, si yo quisiera comprar todas las piezas de tela, pues tendría que entregar todos los sacos de trigo, ¿no? O al revés, pues si yo quisiera comprar todos los sacos de trigo, tengo que entregar todas las piezas de tela. Es 200 contra 200. El precio sigue siendo así. Un saco de trigo por pieza de tela, o una pieza de tela por saco de trigo. ¿Sí? ¿Cuánto puedo vender yo un saco de trigo? En una pieza de tela. Y así. Entonces, se pregunta Rothbard cómo va a afectar ese exceso de abundancia a cada uno de los productos. Y si produciendo 100 unidades de cada producto, el productor obtiene un beneficio de 30 francos, ¿por qué no podría el resultante aumento de la producción y caída en el precio seguir proporcionando todavía un beneficio de 30 francos a cada vendedor? ¿Y cómo podría producirse un empacho general? Entonces, fíjense, si produciendo 100 unidades de cada producto se obtiene un beneficio de 30 francos, bueno, si son 200 unidades son 60 francos, ¿verdad? Pero el otro también, ¿por qué no podría el resultante aumento de esa producción y caída en el precio seguir proporcionando todavía ese beneficio a cada vendedor? Pues claro, claro que sí puede. ¿Y cómo podría producirse un empacho general? Entonces, claro, aquí lo que dice Rothbard es que si tú ves que los precios actúan libremente, pues se hará el clearing. Malthus tendría que mantener que esa parte de la nueva producción de tela no encontraría compradores. Si tú dejas los precios fijos, ¿verdad? Tú dirías, bueno, mira, se produce el doble de piezas de tela con respecto al trigo, por ejemplo. Supongamos que hay 100 sacos de trigo y hay 200 piezas de tela, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora uno pudiera decir, bueno, hay un exceso de producción de tela. Claro, si tú dejas que los precios actúen libremente, ahora resulta que tú para poder comprar un saco de trigo necesitas entregar, dos piezas de tela. Es decir, ahí la tela ha digamos, reducido a la mitad su precio, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el precio de, una pieza de tela? Medio kilo. Medio saco, perdón, de trigo, ¿no? Entonces, claro, ahí los precios, el precio de la tela ahí cayó. Es decir, puede ahora alcanzar la mitad de trigo que antes. Entonces, dice Rothbard, si tú ves que los precios fluctúan libremente, no se puede hablar de un empacho general, de una sobreabundancia general de bienes y servicios. Y, obviamente, aunque estos precios cambien, ¿verdad? Las ganancias o el beneficio del productor por saco o por pieza de tela no necesariamente cambian. ¿Okay? Pudieran ser los mismos beneficios por unidad. Entonces, Malthus dice tendría que mantener que esa parte de la nueva producción no encontraría compradores. En la opinión de Malthus, este exceso de producción de tela con respecto al trigo no conseguiría compradores, ¿verdad? No encontraría compradores si deja los precios fijos. Say apunta después que Malthus, en cierto sentido, concedía que los precios bajaban debido al aumento de producción y luego se retiraba a una segunda línea de defensa, dice Say de Malthus,
que las producciones caerían a un precio demasiado bajo como para pagar la mano de obra necesaria para su producción. Es decir, la producción caería, esa sobreabundancia de bienes, ¿no? Harían que el precio caería hasta un punto donde, digamos que no cubre el costo de producción. Entonces, bueno, lo más probable es que no se contraten tantos trabajadores o no se contraten a ese precio. Eso va, digamos, aguas arriba a mover también los factores de producción, ¿no? El costo de los factores de producción. Entonces, dice Rothbard que aquí llegamos con ese comentario. Claro, aquí también se puede hablar que las ganancias cambian, ¿no? Ese es el tema. Pero Rothbard dice que aquí se llega con ese comentario al fondo de las quejas de los que son sobreproduccionistas o infraconsumistas. Si podemos superar sus nebulosos conceptos agregativos, de ver todo pues, como un agregado, ¿no? General, y el olvido real o aparente del hecho de que un precio menor de cualquier producto siempre puede liquidar el mercado. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí decir Rothbard? Que si entonces nos olvidamos que el precio es libre y se mueva, ¿verdad? Entonces que el precio caería hasta un punto donde entonces se hace el clearing del mercado y aparece la demanda, ¿verdad? Y digamos, resuelve el empacho. Si nos olvidamos de eso, entonces, por supuesto, bueno, se quedaría esa sobreproducción, digamos, fría, sin consumirse. Si nos olvidamos de que el precio libre, pues lo resolvería. Los precios libremente lo resolverían, ¿no? Si lo dejamos fijos, por supuesto, no se va a resolver el empaque si controlamos el precio. Pero claro, el fondo de las quejas está en que entonces, bueno, no voy a tener suficiente, digamos, ingresos para pagar esa mano de obra necesaria para la producción. Entonces, claro, y tú pudieras decir que pudiera haber una recesión económica. Entonces aquí viene la respuesta de 6. Se apuntaba pero aunque Malthus, habiendo adoptado desafortunadamente la teoría del valor trabajo, como buen clásico, ¿no? Olvidaba añadir los servicios productivos de la tierra y del capital en los costos de producción. Así que la afirmación es que los precios de venta caerán por debajo de los costos de producción. Claro, recuerden que después esto nos llevó, pues, esta derivación llegó hasta valorar, pues, y es parte, pues, del sustento, pues, de las ideas marxistas. Aquí el valor es el costo de producción, pero particularmente es el valor trabajo. Entonces, claro, aquí se apunta que, bueno, se olvidó de los otros servicios productivos de la tierra y del capital como parte de los costos de producción, es decir, los costos de producción completos. Pues. Entonces, aquí la queja es que los precios de venta van a caer tanto hasta un punto que esté por debajo de los costos de producción, entonces ahí, digamos, hay pérdidas para el productor, ¿no? Esa es como la queja. Pero realmente, aunque Malthus hablaba del valor trabajo, coméntase que lo que quería decir era el costo de producción. Pero ¿de dónde vienen los costos? Justamente, esta es la pregunta de Rothbard. ¿De dónde vienen los costos? Si los costos al final también son un precio, ¿no? Y esto es parte del paradigma clásico que no se resuelve y que lo viene a resolver la revolución marginalista. Esa circularidad, pues, no resuelta entre el precio y el costo. Si los precios son determinados por los costos, ¿verdad? Como ocurre en la visión clásica, si los precios son determinados por los costos, y bueno, todo costo a su vez es un precio, entonces se da una circularidad. Si los precios son determinados por los costos, ¿verdad? Entonces yo voy a poner un precio según los costos, ¿sí?
Bueno, a su vez ese precio de lo que yo venda va a ser el costo para otra persona, o para otra industria, o para otro producto, o en otro mercado. Entonces, a su vez, aquellos precios también van a depender de estos precios de acá, de estos precios primeros, digamos, ¿no? Pero en un momento aquel precio va a ser pues un costo para alguien, entonces se da la circularidad. Esa circularidad la resuelve la revolución marginalista cuando dice, epa, al contrario, los costos son determinados por los precios. Entonces, eso es lo que va aquí a comentar Rothbard. ¿De dónde vienen los costos? ¿Y por qué están de alguna manera fijados y exógenos al propio sistema de mercado? Bueno, los costos no están fijados realmente. No son fijos ni exógenos, son endógenos. Entonces, si yo no puedo producir, o si hay una situación de mercado que no valora tanto el bien o servicio que yo ofrezco, entonces yo tampoco voy a contratar ni valorar tanto aguas arriba los factores de producción. Aunque Ricardo, dice Rothbard, se unió a Say en la cuestión del exceso de producción, recordemos que al inicio de esta sesión hablábamos pues que Rothbard comenta que la ley de Say sobrevivió de una manera de las ideas pues de Say, la ley de los mercados de Say fue la que sobrevivió básicamente, porque a través de Mills llega a Ricardo, y Ricardo se la apropia de alguna manera. Entonces, aunque Ricardo se unió en esa cuestión del exceso de producción, era fácil para un seguidor británico de Smith y Ricardo, en teorías de valor-costo, como el caso de Malthus, caer en esa trampa. Suponer que los costos son de alguna manera fijos e invariables. Es decir, eso que tú dices, bueno, el precio va a caer hasta el punto donde hay pérdidas porque está por debajo de los costos de producción. Bueno, la realidad es que si el precio va a caer hasta allí porque no se valora tanto el bien o servicio, los costos de producción también van a caer porque a su vez son un precio y no se demandará tanto ese factor de producción determinado, ¿verdad? Ni a una renta específica porque simplemente no agrega valor. Es decir, como los precios son los que determinan los costos, ¿verdad? Y no al revés. Entonces, al ver yo que el precio de ese mismo servicio que yo pienso producir y vender va a ser muy bajo, entonces aguas arriba en la cadena de producción, digamos que tampoco contrato a precios altos los factores de producción. Porque no son fijos, no son invariables, no son exógenos, son endógenos. Esos costos también. Pero dice aquí Rothbard que, bueno, Malthus, que es un seguidor de la teoría de valor-costo, bueno, para él fue fácil caer en esa trampa de que los costos determinen a los precios y no al revés. Say, creyendo que los costos están determinados por el precio, es decir, de alguna manera aquí, de manera pre-austríaca, ¿no? Diría Rothbard, creyendo que más bien los costos están determinados por el precio de venta, en lugar de lo contrario es el paradigma, parte del paradigma clásico, ¿no? Es decir, que los precios están determinados por el costo y no al revés. Los costos están determinados por el precio, se vio incitado a una imagen mucho más clara y correcta de todo el asunto. En opinión de Rothbard, se apunta en ese ejemplo que si los productores de trigo y ropa doblan la cantidad producida con los mismos servicios productivos, eso significa no solo que los precios de trigo y ropa bajarán, sino también la productividad del factor aumentado en ambos sectores. Es decir, el factor de producción que estoy usando ha aumentado su productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a un mismo, digamos, costo de producción, estoy duplicando la producción. Entonces estoy siendo más productivo. Eso es lo que quiere decir. Recordemos que la productividad se mide, la típica forma de medirlo es por cada unidad de costo cuánto se produce. Entonces yo estoy duplicando la producción con los mismos costos.
Eso quiere decir que el factor también se ha hecho productivo. Entonces, dicho de otra manera, los precios van a bajar, pero las ganancias van a seguir siendo las mismas. ¿Okay? Se ha hecho también más productivo el factor de producción. Entonces, se apunta que si trigo o ropa dobla la cantidad producida, con esos mismos servicios productivos, entonces significa que es verdad que los precios del trigo y la ropa bajarán, pero también se ha hecho más productivo el factor de producción. Dicho de otra manera, su costo unitario pues también ha bajado. Un aumento en la productividad del factor significa una rebaja en el costo. Es decir, estás produciendo más por la misma cantidad de servicios contratados o de factores contratados. Entonces, si lo vemos como, digamos, dólares por kilo, por decir algo, producido, entonces, si duplica la cantidad de kilos producidos para el mismo costo en dólares, entonces tu costo unitario en dólares por kilo, si duplica la cantidad, pues entonces ha caído a la mitad el costo unitario. Pero esto significa, dice Rothbard, que un aumento en la producción no solo rebajará el precio de venta, es decir, un aumento en la producción también rebajará los costos. Así que no hay razón para suponer que haya pérdidas graves o disminución del beneficio si caen los precios. Que ese argumento que hemos mostrado hace poco, ese argumento, digamos, de los pro estímulo del consumo o pro recorte de producción, cuando hay un exceso, ¿verdad? Ese argumento de que, bueno, caerán los precios y habrá pérdidas, en opinión de Sey y de Rothbard, pues no es válido, porque aunque los precios, en esa sobreabundancia, los precios, si los dejan actuar libremente, los precios caerán, también van a caer también los costos, aguas arriba. Entonces no hay razón para suponer unas pérdidas importantes o siquiera una disminución del beneficio si caen los precios. Digamos que en argumento o en opinión de Rothbard y de Sey, ese argumento de que va a haber pérdida de beneficios, entonces no se pueden dejar que los precios caigan, por ejemplo. Ese argumento pues no tiene basamento. Si los precios caen, no hay por qué suponer una disminución del beneficio. Bueno, continúa aquí Rothbard. Aparentemente, según Sey, a Malthus le preocupa que los precios de los servicios productivos permanezcan altos y por tanto los costos sean demasiado altos al aumentar la producción. Cuando aumenta la producción, como caerían los precios y esos costos se mantengan altos, entonces hay pérdidas. Dice Rothbard que aquí se aporta otra idea brillante y perspicaz. Los precios de los factores productivos deben ser altos por una razón. No están predestinados a ser altos. Entonces, aquí digamos otra idea brillante aporte de 6, dice Rothbard. Es decir, que hay una razón que explica que ese costo de producción sea alto, o ese precio por el que estoy contratando los factores de producción sea alto, pero no están predestinados a ser altos. Yo justamente, dicho de otra manera, los contraté a un precio alto porque los valoré, porque me agregan valor. Entonces estoy dispuesto a contratar a un precio alto. Pero si yo sé que lo que yo voy a producir y vender no lo voy a poder vender a un precio que a mí me genere ganancia, entonces yo aguas arriba
no contrato ni valoro de igual manera o de igual alta manera a los factores de producción. O sea, no los valoraría igualmente. Yo también tendería a reducir su valor. Entonces, pero este salario, dice Rodor aquí, o renta alto, precisamente por sí mismo, denota que existe lo que buscamos. Es decir, que hay un modo de emplear esos servicios de esos factores de producción como para hacer que lo producido baste para recuperar lo que cuesta. Ese es el punto. O sea, si yo lo estoy valorando alto es porque yo precisamente sé que ese costo lo recupero. Si hago arriba, si hago abajo, perdón, no voy a poder vender a un elevado valor o precio lo que yo produzco, entonces aguas arriba no contrato factores de producción a un alto precio. En resumen, el que los precios de los factores sean altos significa que se ha ofrecido más hasta llegar a la altura de usos alternativos de los mismos. Dicho de otra manera, aquí se asoma el concepto importante de economía de costo de oportunidad. De costo de oportunidad. Si los precios de los factores, ¿verdad?, son altos, significa que usted viene ofreciéndole a ellos para contratarlos más y más y más hasta que llegas a la altura de los usos alternativos. Es decir, hasta que llegas a su costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad como concepto? Creo que lo hemos dicho también en otra ocasión. Bueno, es lo que yo estoy sacrificando por tomar una opción, ¿no? Yo decido por una opción y sacrifico el resto. Ese es mi costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, si conmigo va a contratar un factor de producción y él tiene, ¿verdad?, digamos, asumiendo ceteris paribus, como dicen por ahí, ¿no?, y él tiene unas alternativas, ¿verdad?, u otras opciones por las que va, digamos, a recibir más dinero o más valor agregado, entonces, bueno, no va a contratar conmigo hasta que yo compense ese costo de oportunidad. Por poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en una empresa B le están ofreciendo 100, ¿verdad?, y yo en la empresa A le ofrezco 80, pues por ceteris paribus, porque va a contratar conmigo, ¿no? Entonces yo voy a ir subiendo mi oferta hasta llegar a la altura de su uso alternativo, es decir, el costo de oportunidad. Él estaría sacrificando 100 si se va con la empresa A. Sacrificar los 100 que le ofrece la empresa B. Ese es el costo de oportunidad como concepto. Entonces, él va a terminar contratando conmigo porque yo voy a ofrecerle 100 para que pueda trabajar conmigo, es decir, compensar su costo de oportunidad. Ahora, yo le voy a ofrecer 100 ¿por qué? Bueno, le ofrecería 100 porque para mí también agrega valor. Es decir, porque yo con eso voy a producir tanto que pueda recuperar los costos, ¿no? Lógicamente. Si no, pues simplemente no lo contrato. Entonces, los precios de los factores de producción son altos, es porque significa que su costo de oportunidad es alto. Eso es porque su costo de oportunidad es alto. Si su costo de oportunidad fuera bajo, los precios de los factores que yo contrato serían bajos también. Eso es lo que nos quiere decir allí Rothbard y Say. Si los costos de estos factores afectan o eliminan los beneficios, es decir, si yo al contratarlo tengo que ofrecer tanto, ¿verdad?, que termine eliminando mis beneficios, ¿verdad?, la empresa o sector, eso es entonces porque esos factores son más productivos en otro lugar y se ha pagado más para reflejar ese hecho esencial. Es decir, como su costo de oportunidad es muy alto, yo tengo que llegar hasta allí para que puedan trabajar conmigo, y si llegar hasta allí implica que para mí genera pérdidas, ¿verdad?, o elimina los beneficios, entonces yo no los contrataría,
Y lo que quiere decir eso es que en otro lugar están siendo más valorados y entonces son más productivos allá. Entonces no tiene sentido que trabajen conmigo. O simplemente yo no soy lo suficientemente eficiente para producir ese servicio o ese bien o servicio en la economía y no es para mí, pues entonces no me debería meter allí. O simplemente la economía no está valorando eso que yo pretendo vender, producir y vender. Entonces lo que quiere decir es que si en mi sector eliminan los beneficios de esos elevados costos, quiere decir que esos factores productivos, esos factores de producción, ¿verdad?, son más productivos en otro lugar. Que deberían estar allá, trasladándose hacia ese lugar, esos factores de producción. Bueno, el razonamiento de Say, dice Rothbard, es sorprendentemente similar a la réplica moderna librecambista al argumento de la mano de obra barata para los aranceles proteccionistas. A ese argumento que dicen, bueno, mira, vamos a subirle el arancel a los productos importados porque ellos gozan de mano de obra barata. Y como gozan de mano de obra barata, entonces ellos pueden producir a un precio más bajo y entonces, tú sabes, competirían con nuestros precios, con nuestros bienes nacionales y en esa competencia, pues, nuestros bienes nacionales nuestros productores nacionales, pues, no son tan eficientes y nuestros bienes son más caros. Entonces, en esa competencia nuestros bienes perderían y entonces, imagínate, hay que cerrar empresas nacionales porque se inunda el mercado de bienes importados, ¿no? Entonces hay que subirle, digamos, el arancel a esos bienes importados para proteger a nuestra industria nacional y nuestra industria nacional pueda competir, ¿no? Entonces lo que dice aquí Rothbard es, ahí con eso acabo, digamos, de recordar, es el argumento de la mano de obra barata y su relación con las aranceles proteccionistas. Lo que dice aquí Rothbard es que se hizo sorprendentemente, ese razonamiento es similar a la réplica moderna librecambista a ese argumento. Entonces, la respuesta es que la razón por la que el trabajo es más caro, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país industrializado, es que otros sectores estadounidenses han ofrecido más por esos costos laborales. Es decir, porque el costo de oportunidad es más alto. Entonces, por eso es que el trabajo es más caro, ¿no? Por tanto, estos sectores son más eficientes que el sector que sufre por la competencia. Y por tanto, este último sector debería recortar o cerrar y permitir entonces que los recursos se trasladen a los lugares más eficientes y productivos. Es el costo de oportunidad. Es decir, yo estoy en un sector que a lo mejor es ineficiente, ¿verdad? Y tengo que permitir que esos factores de producción se trasladen a donde son eficientes, donde son productivos, y a lo mejor yo debería cerrar mi empresa, o simplemente no producir tanto, o simplemente no es para mí, ¿no? Ese mercado. Entonces, eso es lo que quiere decir. Bueno, si en otro país, digamos, la mano de obra es más barata, entre comillas, eso refleja la misma situación. Es decir, allá el costo de oportunidad es más bajo de esos factores de producción. Ahora, si esos bienes que se producen son más baratos para nosotros comprarlos, ¿por qué obligar al consumidor a que pague un bien más caro? Porque es nacional. ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, simplemente esa empresa debería a lo mejor desaparecer o cerrar. Entonces, bueno, en esa competencia el consumidor decidirá, bueno, comprar por supuesto los bienes más baratos, obviamente pues asumiendo que la calidad es la misma, y ya, ¿no? Y entonces, bueno, comprar esos bienes más baratos que son importados y comprar otros bienes que son nacionales porque sí son más competitivos. El punto es que hay que dejar que eso se mueva libremente. En áreas más periféricas, dice Rothbard, y en Jean-Baptiste Say, esto aquí es importante el costo de oportunidad, ¿no? Pero bueno, continuamos. En áreas más periféricas, dice Rothbard, Say daba algunos ejemplos poderosos de argumentos de reducción al absurdo. En cuanto a la importancia, por ejemplo, de la demanda vis a vis con la oferta y la cuestión de los empachos, preguntaba qué hubiera ocurrido si un mercader enviara una carga actual. Esta es la reducción al absurdo para poder explicar las cosas, ¿no?
¿Qué hubiera ocurrido si un mercader enviara una carga actual al emplazamiento de la ciudad de Nueva York a principios del siglo XVII? Bueno, no habría podido vender esa carga. O sea, si yo la mando ahorita, a los precios ahorita, a lo mejor allá no habría podido vender esa carga. ¿Y por qué no? ¿Por qué ese empacho? Dice aquí Say y Rothbard. Porque nadie en el área de Nueva York está produciendo lo suficiente en otros bienes como para poder intercambiar por esta carga. ¿Ok? Es decir, el hecho de que tú no puedas vender algún producto, lo que quiere decir es que no hay producción suficiente de otros bienes como para poder intercambiar por esa carga. Entonces tus precios deben caer hasta que se haga clearing en el mercado. ¿Y por qué estaría este mercader seguro de vender su carga hoy en día en Nueva York? Porque ahora, si ahora sí lo puede vender, lo que quiere decir que hay suficientes productores en el área de Nueva York como para fabricar e importar productos, y con esos bienes y servicios que se producen o se importan, se intercambian, o sea, con esos bienes y servicios se adquieren, ¿verdad? Lo que les he ofrecido por otros. Es de nuevo lo que hace unos minutos decíamos. Toda esa oferta conseguirá su demanda. Para poder demandar, primero tienes que producir. Las típicas frases pues, coloquiales que describen la ley de los mercados de Say. Habría sido absurdo decir que el problema respecto de la carga del siglo XVII era que había demasiados productores y demasiados pocos consumidores. Eso sería absurdo. En opinión de Rothbard, Say añade que los únicos consumidores reales son aquellos que producen por su parte, porque solo ellos pueden comprar el producto de otros. Esta es una manera de decir la frase, pues, ya que hemos comentado, coloquial, de parafrasear la ley de Say. Para poder demandar, tienes que producir primero. Es decir, los únicos consumidores reales son aquellos que producen por su parte. Porque con eso que producen, ellos podrán comprar el producto de otros. Los consumidores estériles, estos son los reales, pero los estériles no pueden comprar nada, excepto por medio del valor creado por productores. Concluye elocuentemente que es la capacidad de producción lo que diferencia a un país de un desierto. Otra cita que hace Rothbard de Say. La capacidad de producción, o sea, su productividad, es lo que diferencia a un país de un desierto. Y así es realmente en la economía, es decir, pero digamos, en términos modernos, ¿quiénes son los países que tienden a vivir mejor? Que tienen más bienestar material y económico. Aquellos países que son más productivos, justamente. Porque con esa productividad ellos pueden intercambiar con el resto del mundo por los bienes y servicios que deseen. Y eso le da nivel de vida. La otra potente reducción al absurdo, también en sus cartas a Malthus, es parte de su defensa de la innovación y la maquinaria contra la acusación de exceso de producción. Veamos. Malthus, apunte 6, concede que la maquinaria es beneficiosa cuando la producción del producto aumenta tanto que el empleo en ese campo también aumenta. Es decir, esas inversiones, ¿verdad? Esas líneas de producción que estoy montando son beneficiosas porque esa producción aumenta tanto que a su vez el empleo en esa área, en ese campo, ¿no? También aumenta el empleo. Pero añade que la nueva maquinaria es ventajosa incluso en el caso aparentemente peor, cuando la producción de un bien concreto no aumenta y se despide a trabajadores. Que incluso, o sea, dicho de otra manera, para Malthus, esas inversiones son beneficiosas porque generan más empleo.
Pero dice 6 que la nueva maquinaria también es ventajosa incluso cuando no aumenta, sino que se despiden a trabajadores porque hay innovación, por ejemplo, y se sustituye a trabajadores por maquinarias, pues si lo quieren ver así. Dice 6 que incluso en ese caso también es ventajosa. Y esto es interesante porque va contra el típico argumento que uno escucha de que, oye, qué problema que si vamos innovando, entonces el problema va a ser el que hay que despedir personas, ¿no? Veamos los argumentos de 6. Pues primero, en el segundo caso, igual que en el primer caso, aumenta la productividad. Caen los precios de venta y aumentan los niveles de vida. Uno pudiera decir que aunque se despidan trabajadores, esos trabajadores van a vivir mejor porque hay más productividad, caen los precios de venta y aumentan los niveles de vida. Además, escribe 6, planteando la reducción al absurdo, que las herramientas son esenciales para la humanidad. Proponer cómo hace Malthus. Porque en ese argumento, ¿cuál sería la propuesta de Malthus? Bueno, limite y restringe la introducción de nueva maquinaria. Es decir, hay que limitar la innovación. Eso es argumentar implícitamente que tendríamos que, retrotrayendo en lugar de avanzado en la carrera de la civilización, habría que renunciar sucesivamente a todos los descubrimientos que ya hemos hecho y que hacer nuestras artes más imperfectas para multiplicar nuestro trabajo y disminuyendo nuestros placeres. Es como decir, bueno, como apareció, no sé, la cámara digital que no necesita rollo, ¿verdad? Fotográfico. Entonces, oye, por esa innovación se van a perder una serie de puestos de empleo, puestos de trabajo, van a cerrar empresas que hacían cámaras que necesitan rollos, por ejemplo, caso Kodak. O, por ejemplo, como apareció el vehículo, se pierde el trabajo el trabajo de las carretas de caballo, de los caballos, etc., ¿no? Se pierde allí ese trabajo, o esos puestos de trabajo. Que hará ahora esa gente que tiene carretas y caballos si ahora aparece el carro, por ejemplo? O que hará esa gente que trabajaba en la Kodak, que hay que cerrarla porque la innovación la superó. Entonces habría que retrotraerse, dice aquí Rothbard, en esa propuesta, y entonces, bueno, rechazar todas las innovaciones que han habido, hacer las artes más imperfectas, rechazar los descubrimientos, para que entonces haya más trabajo, ¿no? No afectar esos mercados. Entonces, eso sería sano, en opinión de Sey de Rothbard, no. ¿Ok? Porque hay que limitar entonces esa nueva máquina, esa innovación hay que limitarla, porque genera desempleo en ciertas áreas. Bueno, ese es el tema. O incluso, como diría Hayek, esa innovación también reduce los precios. Entonces, como yo le tengo miedo a la deflación, entonces no puedo limitar tengo que limitar la innovación, no la puedo permitir, ¿no? Otro absurdo más, ¿no? Y disminuir nuestros placeres. Comenta aquí Rothbard. Sería la propuesta pues, de Malthus. Ese es más o menos el argumento, ¿no? Entonces, respecto de los trabajadores desempleados, por la introducción de esa nueva maquinaria, ¿no? Se escribe que pueden trasladarse a otro sitio y lo harán. Pero aquí es importante que sea el mercado laboral flexible, justamente. Pueden trasladarse a otro sitio y lo harán. Es decir, esas innovaciones no fue que estas personas que trabajaban en la Kodak, por ejemplo, o en las carretas con los caballos, en ese ejemplo, no quiere decir que no trabajaron más o desaparecieron. Eso es ver el mundo muy estático, muy malthusianamente. Sino que más bien se colocan, en opinión de Sey, en otros mercados, en otros sectores. Después de todo, agrega Sey, el empresario que trae nueva maquinaria no les obliga a los trabajadores a permanecer desempleados, sino solo a buscar otra ocupación. Es una cita que hace Rothbard de Sey. Por eso es que es importante que más bien el gobierno, digamos, colaboraría, no interviniendo, sino más bien dando un mercado, dando flexibilidad a ese mercado laboral.
Por ejemplo, las políticas de salario mínimo le dan rigidez al mercado laboral, y entonces se haría más difícil el clearing. Si vemos la ley del mercado de 6 y hablamos del mercado laboral, por ejemplo, bueno, si hay un sector en el que hay crisis, ¿verdad? O por ejemplo la empresa que tenga que cerrar, bueno, ese exceso de oferta laboral en el mercado, igual, si permite que los precios caigan, que en ese caso el precio es el salario, si permiten que caigan, entonces caerán hasta el punto donde hace clearing. Entonces habrá demanda de esos trabajadores en otros sectores. Si hay un precio controlado, entonces más bien se estimula el desempleo. Es lo mismo, ¿no? Visto la ley de los mercados de C, pero en el mercado laboral. Entonces hay que dejar que los precios se muevan libremente para que entonces todas las personas se ubiquen y así sí puedes tender a alcanzar el famoso pleno empleo, que es como el dorado, ¿no? Que todo el mundo busca. Bueno, ese es el tema. Y se abrirán muchas oportunidades de empleo para estos trabajadores, ya que la renta en la sociedad ha aumentado. Es decir, a la vez de innovación, el ingreso, la renta, la productividad de la sociedad ha aumentado, entonces se generan oportunidades en otros sectores a todos esos trabajadores debido a la nueva maquinaria y productos. Es decir, no hay que ver las cosas tan estáticas, sino dinámicas. Recurriendo a Turgot, Say también contesta la preocupación de Malthus y Sismondi acerca de la conversión de ahorros en gastos vitales, apuntando que los ahorros no quedan sin gastar, simplemente se gastan en otros factores productivos o reproductivos en lugar de en consumo. Es decir, cuando se ahorra, no es que se quedan sin gastar, sino que se gastan en otros factores productivos. Yo lo ahorro, pero otra persona los gasta en otros factores productivos en lugar de en consumo. En lugar de dañar el consumo, el ahorro se invierte y por tanto aumenta el gasto futuro de consumo. No gastarás hoy, consumirás hoy, no consumirás hoy, consumirás en el futuro. Históricamente, los ahorros y el consumo crecen, por tanto, juntos. E igual que no hay límite necesario a la producción, no hay límite a la inversión y la acumulación de capital. Aunque no hay límite necesario a la producción, no hay límite a la inversión y la acumulación de capital. Cita Rothbard de Say. Es decir, no limites la inversión, ¿verdad? Y la acumulación de capital, así como tampoco limites la producción. No te preocupes por eso, que hará clearing. Igual si hay un aumento, digamos, de ahorro, pues caerán también sus precios. Si hay un aumento, pues, de exceso de fondos para invertir, pues también caerán sus precios y así. Un producto creado es una vía abierta para otro producto. Y esto es verdad si se gasta su valor en consumo o si se añade al ahorro. Es decir, yo pudiera decir, bueno, mira, yo produzco algo, lo vendo y ese dinero no voy y me lo gasto. Entonces no voy a estimular, no voy a consumir, entonces la economía pues se paraliza, pudiera ser un argumento. No, si yo agarro ese dinero y no lo gasto, sino que lo ahorro, alguien más lo gasta. Es decir, que es una vía abierta para otro producto, porque no lo gasté yo, ¿verdad? Sino que si lo ahorro, ese ahorro, pues otro va a gastar en los sectores que sean productivos. O sea que al final, como dice aquí, históricamente, ahorros y consumo crecen por tanto juntos. Concediendo que a veces los ahorros podrían atesorarse, ¿no? Say estuvo por una vez por debajo de un nivel satisfactorio. Apuntada correctamente lo atesorado acabaría gastándose, ya en consumo o en inversión. Es decir, te lo vas a terminar gastando o consumo o invirtiendo para después consumir más adelante. Ya que después de todo es para lo que vale el dinero. El dinero no vale para otra cosa, el dinero no vale en sí mismo. Es porque permites intercambiar por bienes y servicios, para consumir o para invertir. O sea, nadie atesora por atesorar.
aún así admitía que él también deploraba, sí, también deploraba el atesoramiento. Entonces, claro, aquí dice Rothbard que, bueno, ahí pudiera decirse que por primera vez o por única vez se estuvo por debajo de un nivel satisfactorio. Y aún así, como había apuntado Turgot, los balances efectivos que se atesoran, que reducen el gasto, tendrán el mismo efecto que el exceso de producción a un precio demasiado alto. Es decir, la menor demanda reducirá todos los precios, aumentarán los balances efectivos real y todos los mercados volverán a liquidarse. Por desgracia, Say no apreció esto. O sea, como diría Turgot, también ese mercado de fondos, digamos, prestables o para inversión, también se mueven, también aplica la ley de los mercados de Say. O sea, tendrá el mismo efecto que el exceso de producción. La menor demanda de esos fondos reducirá todos los precios, aumentarán los balances efectivos real y todos los mercados volverán a liquidarse. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ese aumento de la demanda, en ese caso de efectivo, pues tiende a valorarse el dinero, ¿no? Y así. Aumentará los balances efectivos real y todos los mercados volverán a liquidarse. O sea, ocurre pues en el mercado de fondos prestables lo mismo que ocurre en el mercado laboral y lo mismo que ocurre en el mercado de bienes y servicios. Si hay un exceso de producción, los precios hay que dejarlos que caigan hasta que consigan su demanda. Se hará clearing. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, seguirá de nuevo poderoso y fuerte en su crítica de la creencia de Malthus. En su crítica de la creencia de Malthus en la importancia de mantener un consumo improductivo por el gobierno. O sea, la creencia de Malthus que era importante que el gobierno entonces interviniera y causando un consumo improductivo porque aumenta el gasto público, ¿verdad? Por ejemplo, renta y consumo por cargos públicos, soldados, pensionistas del Estado, se aumenta el gasto público, no sé, en defensa, o aumenta el gasto público porque aumenta la burocracia y tal, ¿no? Bueno, ese era Malthus queriendo estimular el consumo improductivo por parte del gobierno, en ese argumento, ¿no? O con inflación. Entonces ella era poderoso y crítico de esto también, nuevamente. Argumentaba que esta gente vive sin producir. O sea, esos gastos públicos, los soldados, pensionistas, viven sin producir. Mientras que los consumidores productivos suman a la oferta de bienes y servicios. Es decir, aquellos viven sin producir, ¿no? En cambio, los que producen tienen algo con que intercambiar. Suman a la oferta de bienes y servicios. Y se continuaba. Cita Rothbard. No puedo creer que quienes pagan impuestos no puedan saber qué hacer con su dinero si el recaudador no viene en su ayuda. Es decir, o sea, visto por el absurdo, o sea, gracias señor recaudador de impuestos o gracias Estado que viene a quitarme el dinero porque no sé qué hacer con eso, ¿no? Entonces dice Say, no puedo creer que quienes pagan impuestos no puedan saber qué hacer con su dinero mejor que el Estado, ¿no? ¿Qué hacer con su dinero si el recaudador no viene en su ayuda? Su ayuda es que yo te quito el dinero para yo decir qué hacer con tu dinero porque tú no lo sabes hacer. Entonces dice Say, yo no puedo creer que eso sea así, ¿no? O bien sus deseos estarían más ampliamente satisfechos o emplearían el mismo dinero de una manera reproductiva. Es decir, no te necesito a ti, recaudador de impuestos, para que vengas a quitarme el dinero y decidir qué hacer con él. Yo sé qué hacer con él también. O satisfago mis deseos o lo reproduzco ese dinero. Ahí también es magistral 6. Frente a sus oponentes que querían que el gobierno estimulara la demanda de consumo, se creía que los problemas de empacho, como llama aquí Rothbard, así como la pobreza en general, podrían resolverse aumentando la producción. Es decir, estimula el lado de la oferta. Lanzaba invectivas en muchos pasajes contra los impuestos excesivos. Entonces recurremos al Laffer, ¿no? Reduce los impuestos para estimular la oferta. Los impuestos excesivos aumentaban los costos y los precios de los bienes y obstaculizaban la producción y el crecimiento económico. Muy bien.
En esencia, Say contestaba a las propuestas estatistas de los infraconsumistas Malthus y Sismondi con un programa activista propio, el libertario de la rebaja de impuestos. Es decir, mi propuesta es rebajar los impuestos para estimular la economía. ¿Tú quieres que haya más consumo? Entonces, rebajar los impuestos para estimular la producción y así la economía. Say cambiaba sus ideas, combinaba, perdón, sus ideas contra los impuestos con su crítica del gusto de Malthus por el gasto público, a través de un ataque incisivo a Malthus y a la deuda pública. Señalaba, por ejemplo, cita aquí Rothbard, Malthus, aún convencido de que hay clases que dan servicio a la sociedad simplemente consumiendo sin producir, consideraría una desgracia que se liquidara toda o una gran parte de la deuda nacional inglesa. Es decir, Malthus es pro que el gobierno viva endeudado, es decir, déficits para estimular el consumo, entre comillas. Por el contrario, rebatía Say que esto sería un acontecimiento, o sea, reducir o liquidar toda o gran parte de la deuda nacional inglesa sería para Say un acontecimiento altamente benéfico para Inglaterra. Entonces aquí va contra las deudas nacionales, ¿no? Pues el resultado sería que los accionistas, es decir, los tenedores de bonos públicos, una vez liquidados, tengan entonces una renta de su capital, una vez que la deuda se pague, ¿no? Los que pagan impuestos gastarían ellos mismos esos 40 millones de libras esterlinas que ahora pagan los acreedores del Estado. Es decir, yo estoy cobrando impuestos, a ver, dicho de otra manera, lo que aquí magistralmente está diciendo Say es, tú aumentas la deuda pública, alguien la tiene que pagar. ¿Y cómo la va a pagar? Cobrándome impuestos. Es decir, al final la pagamos nosotros mismos. Entonces, al pagar la deuda, esto tiene su capital, ya tú no necesitas tener impuestos tan altos, ¿verdad? Entonces, los que pagamos impuestos gastaríamos nosotros mismos esos millones de libras esterlinas que pagamos impuestos. ¿Ok? Que hoy en día lo que hacen es cambiar de mano, es decir, esos impuestos van a pagar los acreedores del Estado. Entonces, bueno, yo mismo decidiría qué hago con mi dinero. Al haberse eliminado esos impuestos, ¿verdad? Todas las producciones serían más baratas, porque hay menos impuestos. Acuérdense que se opinaba que los impuestos encarecían los bienes. Las producciones serían más baratas, el consumo aumentaría considerablemente, ¿verdad? Daría trabajo al trabajador, en lugar de sablazos al trabajador, que ahora se reparten sobre ellos, dichos sablazos, y confieso que estas consecuencias no me parecen de una naturaleza que aterrorice a los amigos del bienestar público. O sea, dicho de otra manera, estas consecuencias son totalmente potables. Deberían ser más bien alineadas con el bienestar público. No debería aterrorizar a quien pretende el bienestar público. Pero más bien se van al revés. Pretendiendo el bienestar público, quieren aumentar los impuestos para entonces poder beneficiar a alguien, ¿no? Aumentar el gasto público. Muy bien, con esas ideas termina Rothbard, digamos, sus comentarios y análisis sobre la ley de los mercados de Say, fundamental. Y con eso termina también, con esta sesión, termina nuestro estudio de las ideas de Jean-Baptiste Say, fundamental pensador, digamos, del paradigma clásico en la economía, que ya vemos que en opinión de Rothbard es preaustríaco con muchas cosas y que más bien, a diferencia como él mismo se diría, no es un seguidor de Smith, sino más bien cantilonciano, si lo podemos llamar de alguna manera, en sus ideas desarrolladas. Muy bien, hasta aquí esta sesión. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto.